Okay, hello everybody. Be welcome to your English class. It's so nice to be with you for another week. And we are going to begin with a new versicle for this week. Maybe you remember we are talking about the chapter 5 of the book of Matthew. In this case, the topic is the Sermon on the Mount, but we have some subtopic. And one of these is love your enemies. And we were learning about love your enemies with some comparison between some normal things for Jesus times, like, for example, give or turn the other cheek. And we have give the goat. And now, here we go to one more. Well, this is in Matthew 5:41. It's versicle 41. Remember, we are in this dynamic that we are going to go verse by verse. Well, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Okay, this is according to the New International Version. And the value for this week is go with him 2 miles. Go with him 2. Wow, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando una semana más, gracias a Dios, con clases de idioma inglés. Y en la dinámica del versículo, pues vamos verso por verso y hoy nos toca el versículo 41. En español nos dice, cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Es parte del sermón del monte, es parte del subtópico en donde Jesús habló acerca del amor a los enemigos. Y todo esto tiene un hilo conductor. Ya, si recordamos, por ejemplo, la primera parte nos decía, bueno, si te abofetean una mejilla, pon la otra mejilla. Ya estuvimos hablando acerca de turn the other cheek. Luego veíamos el hecho de que si alguien te pide tu túnica, dásela, pero dale también la capa, o el abrigo, o el manto que va encima de la túnica. Decíamos que eso también, ¿verdad? Tenía que ver con la relación que tenemos para cuando alguien nos solicitan cosas que, pues, como que se las debemos, por así decirlo. Y hoy vamos a hablar acerca de que alguien nos solicite o nos obligue, mejor dicho, ir 1 milla cargando algo, pues no solo vayamos 1, vayamos el doble, vayamos 2. Bien, el hilo conductor de todo esto es el amor a los enemigos. Ahora, la forma en la que Jesús lo plantea fue una forma retórica. Es una forma comparativa que cualquiera podría decir que fuera parte como de algún tipo de figuras literarias que Jesús quiso utilizar para sus discípulos. Y de hecho, sí. Lo que sucede es que las usó adaptadas al tiempo en el que ellos vivían. Entonces, si no nos ponemos en el contexto histórico en el que estas frases fueron dichas, se nos hacen como muy hermosas, muy elaboradas, qué bonito lo que Jesús comparaba y cosas por el estilo, pero no le entendemos en el contexto en el cual sus discípulos las entendieron. En primer lugar, ya estaban acostumbrados, digamos, a que si alguien se portaba mal con otra persona, lo ofendía gravemente, pues tenían derecho a bofetear al que había, al ofensor, ¿ve? El ofendido tenía derecho a bofetear al ofensor, como muestra del desprecio de lo que le habían hecho. Habíamos dicho también que era normal cobrar las deudas, pero que lo que no era normal es que te despojasen de las prendas de vestir, que eso hasta el mismo Moisés lo había prohibido. Y ahora, esta última que estamos viendo del versículo 41 está relacionada a, no tanto a lo, podríamos decir que las anteriores eran relaciones judíos-judíos, pero esta no. Esta está relacionada o está enfocada a la relación entre los judíos y los romanos. Debemos poner en contexto que en esos tiempos los romanos eran el pueblo opresor y los judíos eran los oprimidos. Realmente los judíos eran el remanente de Israel que después de las profecías de Daniel, profecías que se le dieron a Jeremías, a Isaías, donde pues se dijo de que si no obedecían les iba a poner encima algunos reinos que los iban a aplastar y a dispersar, entre ellos el imperio babilónico, luego vino el medo persa, luego vino el imperio griego y luego le llegó el turno a los romanos.
Entonces, en los tiempos de Jesús, los romanos oprimían a los israelitas o a los judíos, al remanente de Israel, al punto que había mucho escosor, normal, digamos, entre un opresor y un oprimido. El opresor ve de menos al otro, lo ve que es inferior a un ser humano, y el oprimido ve a su opresor como alguien, como un tirano, un villano, alguien que se aprovecha. Pues eso sucedía. Y los soldados romanos tenían, ¿vea?, por costumbre y por derecho, que si un judío iba por ahí y ellos llevaban un botín de guerra, carga o algo por el estilo, incluso podían llevar posesiones que habían descomisado a los judíos, que se las habían quitado, ¿verdad? Por algún motivo, y obligarlos a que las cargaran. Y ojo, el español dice obligar. El inglés usa el término forces, que es forzar. Si alguno te fuerza, por la fuerza te hace ir una milla con él. ¿Qué implicaba ir una milla con él? Implicaba que los romanos agarraban a los judíos como burros de carga. Eran animales de carga para ellos. Si un soldado romano le decía a un judío, cargame esto, el judío tenía que hacerlo o paraba en la cárcel. Y aparte de una golpiza, pues paraba en la cárcel. Entonces, ante esa situación, Jesús les dice, bueno, sí, y cualquiera, pero cualquier romano debería de estar acá. O sea, cualquiera que tiene el poder para obligarte a hacer esto, que tiene el poder militar, el poder, digamos, del dominio en ese sentido, bueno, no ve solo una milla, ve dos, hace el doble de lo que te pidió. Para muchos de sus discípulos, estas palabras creo que han de haber sido muy chocantes, porque cuando Jesús se presenta, hace milagros y todas las cosas que ellos pudieron ver con sus propios ojos, pues lo primero que ellos dijeron es el Mesías. Muchos le preguntaron varias veces, ¿era ese el que había de venir? ¿Eres el Mesías? ¿Y por qué la insistencia? Pues porque ellos necesitaban ser liberados de los romanos. Esa era la idea de su Mesías, que los liberara de la opresión romana. Sin embargo, escuchar a Jesús decir cosas como estas de, bueno, si te abofetearon, ponen la otra mejilla, si te piden tu túnica, no solo les des la túnica, dales la capa, si te dicen que cargues esto por una milla, cargarlo 2 millas, parecieran contradictorias al papel que ellos esperaban que el Mesías desempeñase como un libertador. Ellos querían que fuese como una nueva versión de Moisés, ¿verdad? Que los fuese a liberar de Egipto, que ahora era Roma. Pero Jesús no vino a eso. Jesús tenía una misión y una batalla espiritual, porque el enemigo a vencer realmente era el pecado, era Satanás y la muerte. Y Jesús lo hizo a cabalidad. Y ese fue su propósito con venir en ese tiempo acá. No tanto liberar la opresión del hombre sobre el hombre, sino de el pecado sobre el hombre. Pero bien, esta semana entonces vamos a estar aprendiendo acerca de go with him too. Ve con él 2 millas. Ok, that's gonna be all. Con eso terminamos y vamos a pasar a la clase de este día. Vamos a comenzar a hacer unos ejercicios de este material. Estas, cuando las veamos ahorita, creo que la idea que va a venir a la mente de ustedes, o por lo menos eso es lo que yo esperaría, que ahorita a la mente de ustedes venga aquella situación de cuando estábamos pequeños, cuando estábamos quizás allá en kinder, en lo que era, digamos, en la preparatoria. Bueno, aquí en El Salvador le decimos preparatoria, ¿verdad? Pero es la etapa, digamos, preescolar, en donde se nos acostumbra a leer en español y se nos presentan los silabarios para conocer las sílabas. Esas lecciones de papi, pipo, pusa, si se suma, mi, muy, las combinaciones que ellas podían ser, es la manera en la que aprendimos a hablar el español. Pues vamos a hacer algo parecido en las clases de esta semana. Vamos a ver estas pequeñas cards, o esas flashcards, en donde hay palabras que, como habrán notado, nos resaltan un sonido.
En este caso vamos con el sonido A, que es el sonido long o el sonido largo para la vocal A del inglés. Entonces, en las figuras nos aparece remarcado en red color donde es que hay un sonido A. Y aparece lo que vendría siendo no solo las letras esas, sino que nos aparecen las combinaciones de varias letras. Bueno, entonces vamos a ir haciendo remembranza de lo que vendría siendo las reglas que hemos aprendido hasta el momento. Voy a tratar de ubicarlas. Bueno, creo que las voy a poner quizás a un lado acá. Vamos a hacerlo de esta forma. Bien, estos ejercicios entonces nos van a servir para gráficamente ir viendo en dónde aparece. Por eso ven que está como remarcada de un color diferente. La sílaba en cuestión o la vocal en cuestión. El propósito de la misma sería que por lo gráfico tratemos de recordar también lo textual. Bueno, vamos a ver. Permítanme, solo déjenme ajustar esto acá. Vamos a ponerle acá. Primeramente estamos hablando de lo que le hemos llamado la long, porque esa pertenece a la long. Miren por acá. Es la long A, la long A. Entonces debemos recordar que el sonido que le pertenece a este es A. Ese es el fonema, A, el que está ahí al centro, A. Long A es el nombre que le vamos a dar a esta. Ahora, vamos a tratar de ir viendo las palabras y de ir recordando las reglas, ¿ya? Porque la idea es recordar un poco las reglas, los patrones de comportamiento de los sonidos de la vocal. Bueno, la primera regla nos aparece en las primeras, las primeras palabras. Ok, perdonen. Vamos a ver. Cake, face, table. Bueno, esas tres pertenecen a una misma regla. Pertenecen a la regla que hemos llamado la regla de la Magic E. Es la Magic E o la E mágica. La Magic E nos decía que el sonido A, perdón, lo voy a poner así, el sonido A aparece en palabras que terminan en vocal E, que terminan en vocal E, y que antes de la E hay una consonante y antes de la consonante está la vocal A. Esa es la regla. La Magic E nos dice que si tenemos una palabra que termina en vocal E, la E es muda. Luego, antes de la E hay una consonante. No importa cuál sea la consonante. Y antes de esa consonante tenemos lo que vendría siendo la E. Entonces, cake, face y table cumplen con esa característica. Destacando que la de table, a pesar de que lleva el sonido T, lo de bowl vendría siendo más bien una schwa. O sea, no es que la E no suene, ese es el caso especial de las que terminan en BLE, que lo estudiábamos la semana pasada. Pero la A de esa palabra suena a A. Cake, base, table.
Bueno, esa era una de las reglas que hemos estudiado y que le hemos denominado la Magic E. Magic E. Bueno, luego vamos a ver una segunda regla. Para el caso de la segunda regla, vamos a hablar acerca del diptongo, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Diptongo I, lo voy a escribir así. Diptongo I, del inglés. Cuando vamos a ponerle acá, el diptongo AI suena a A. O sea, el sonido es A. En las palabras, ¿verdad? Donde vamos a poner las palabras, aparece en las palabras, el sonido A, ¿verdad? Aparece en las palabras con el diptongo AI. Y su sonido va a ser a A. Entonces tenemos ahí el ejemplo. Tenemos lluvia, es rain. Nótese que no es rain, es rain, porque el diptongo es AI, pero el sonido es A. Luego tenemos un caracol. No se dice snail, se dice snail, snail, porque el sonido para esa AI es A. Y luego tenemos el tren. No es train, es train, train. Entonces, nótese que tienen en común estas palabras que llevan el diptongo AI. En el diptongo AI debemos, a veces, algunos lo plantean como que la A se cambia por E al momento de pronunciar. Donde vea la AI, cambie la A por una E y así hágala sonar. Rain, snail, train. Rain, snail, train. Bueno, esa sería entonces una de las segundas reglas que hemos estudiado. Ahora vamos a la siguiente. El tercer caso va a ser la combinación. Es la combinación, vamos a ponerla acá, E-I-G-H. E-I-G-H. Ese no es un diptongo porque lleva consonantes, pero es una combinación de letras. En la combinación, vamos a ponerle acá, aparece, o sea, el sonido E aparece en la combinación o en las letras escritas, ¿verdad? E-I-G-H. E-I-G-H. Su sonido, pues, va a ser A también. Eso, el sonido largo. O sea, el sonido largo, la long A, aparece en las letras o donde veamos la combinación E-I-G-H. El número 8, basta con decir 8. La GH en este caso pierde su función, es decir, no suena. Y solo queda sonando la parte vocal. 8. También se usa para el trineo. Por ejemplo, ahí tenemos el Santa's Sleigh. Santa's Sleigh. Sleigh. 8. Sleigh. 8. Ahí tendríamos entonces esa otra regla. Bueno, vamos a ir por una cuarta. Vamos a poner acá diptongo. A-Y. Este diptongo también, pero vamos a poner acá. Aparece el sonido E, aparece en el diptongo. Aparece en palabras con el diptongo AY. Suena
a también. Entonces, no es crayon. Para decir una crayola, como le diríamos acá, no decimos crayon, ni por cerca. Es crayon. 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 Bueno, esa palabra tiene la curiosidad de que se ha traducido al español, ¿ve? Y existe en español decir crayón, existe el vocablo, pero en inglés no suena para nada así. Es cray, sería la primera sílaba, y luego on. Crayon, dos sílabas. Lo tenemos también en hey. Hey. ¿Qué es? Esto es el heno paja. Hey. Y cuidado porque esa da origen a una homófona, como el saludo hey, de hola. Es el mismo sonido, pero con cosas diferentes. Para decir un camino, no es way, no es way, es way. Way, my way, this is my way. Frank Sinatra tiene una canción que así se llama, ¿verdad? My way. Entonces, como a mi manera, pero en inglés es my way. Ahí estaríamos con una cuarta regla. Bueno, y ahora vienen una serie de palabras en donde sí va a sonar así, pero son como pequeñas excepciones. Entonces vamos a poner la regla algo así. Algunas palabras con EI y EA. Vamos a poner algunas palabras. Pongámosle mejor diptongo. Diptongos EIA. Vamos a ponerle aparece en algunas palabras con EI y EA. ¿Qué significa esto? Que no todas las palabras que lleven EI ni todas las palabras que lleven EA van a sonar siempre a EI. Algunas palabras. Entonces hay que conocerlas cuáles son. Y por eso esta última regla quizás es la menos regla de todas, porque tiene excepciones. En el resto, eso se va cumpliendo prácticamente en todos como un patrón. Pero para estas últimas hay que tener cuidado porque a veces la A no suena a A y a veces la EA no suena a A. Los ejemplos que tenemos aquí como reindeer sí sonaría a A. Y es de las pocas palabras en donde se lee tal y como está escrito en inglés. O sea, esto es más a como hacemos los diptongos en el español, que leeríamos tal y como está ahí escrito. Reindeer, es igual. Lo tenemos también en steak, no es stick, porque si usted dice stick, de hecho está diciendo algo como que se adhiere. Es steak. El steak es un filete de carne. Eso es un steak. Y de esta palabra, del steak, se viene lo que nosotros le conocemos como un bistec, le decimos nosotros, un bistec. Realmente ese es un anglicismo. Es un anglicismo que viene de la palabra beef. Esta palabra viene de beef, que es la carne, digamos, de la res, eso es beef, y se une esta. Entonces, se pueden unir así, se puede escribir separado o unido, pero son dos palabras que forman una sola. En inglés, esto suena a beef steak, beef steak, que es como decir, bueno, un filete de carne de res, eso vendría siendo.
Entonces, como nosotros escuchamos el término en inglés, beef steak, beef steak, beef steak. De ahí se llegó al anglicismo de beef, beef, y luego poner bistec, bistec. O sea, eso es lo que nosotros escuchamos en español. Y pues de ahí viene la palabra de bistec, de beef steak, beef steak. Es un anglicismo, es un anglicismo. Y los anglicismos, recordemos que son malas traducciones, ¿verdad? De las palabras que se escuchan de una manera del inglés, nosotros las creemos que se pueden escribir en español y las escribimos mal. Entonces, en esas palabras aparece esa. Y bien, la última es una palabra especial. Esta palabra, en español diríamos un ukulele. En español es un ukulele. Es una palabra especial porque es una palabra de origen no anglosajón. O sea, no es una palabra del inglés. Es una palabra hawaiana. Es una palabra que proviene de Hawái. Recordemos que Hawái es parte de los United States actualmente, pero durante un tiempo no lo fue. Y las etnias que vivían allí, pues tenían su propio lenguaje y sus propios términos. Entonces, hay muchas palabras que provienen, digamos, del hawaiano, como dialecto. Esta es una de ellas. Entonces, en inglés, esto suena a uku. La primera palabra es parecida, uku, pero en la siguiente debemos decir ukulele, ukulele. ¿Y qué dinámica sigue esa? Bueno, que la E del final no se pronuncia, pero esa puede tener varias pronunciaciones. Esta palabra, como no es de origen inglesa, puede tener otras pronunciaciones. Al buscarla en dictionary.com, por ejemplo, podríamos encontrar algunas variaciones para esa palabra. Unos que lo digan como you, en vez de decir ukulele. Pero lo importante de esta es que tiene varias sílabas. Tiene varias sílabas y de acuerdo a las sílabas que tiene, así se puede separar. Bueno, vamos a tomarle ahorita aquí a donde hemos llegado un screenshot para ustedes. Ahí está. Para que tengamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Con esta picture hemos tratado de recordar en dónde están los sonidos A. Lo tenemos en cake, face, table, rain, snail, train, eight, sleigh, crayon, hay, way, reindeer, steak y ukulele. Bueno, ahí estamos. Por esta última palabra sí necesito que investiguemos un poco, ¿verdad? Porque, repito, no es una palabra propiamente de origen inglés. Al inglés llegan muchas palabras procedentes de otros idiomas, ¿verdad? Y se adaptan, digamos. Para comenzar, miren, aquí nos aparecen lo que vendrían siendo dos pronunciaciones, que serían un poco diferentes a las que está ahí en el material. La que está en el material, les decía yo, miren, es como quitar la E de acá y leerlo hasta la L, aplicar como la Magic E, ¿vea? Y decir ukulele, sería uno, pero esta tiene otras pronunciaciones. Y una de ellas, miren, nos dice que es con el sonido U, con el schwa, esta U, miren, ukulele, ukulele, sería una variación de esta. Ukulele. Esta se lee como leil y esta se lee como li. Y habría otra variación. Aquí nos explica qué es la palabra de origen hawaiano y por eso la variabilidad de sonidos. La otra pronunciación sería hacer U, una U larga para esta, luego Q, no con el schwa, sino con Q, Q, Q. Luego esta sonaría a leil, ukulele,
Y luego la otra sílaba también como lay. Ukulele. Ukulele. Bueno, ya tendríamos ahí por lo menos 3 variantes para esa palabra. Pero ¿por qué tanta variante? Porque no es una palabra de origen inglés, no es de origen anglosajón, es una palabra hawaiana. Entonces, ahí es donde se viene la situación. Eso es como cuando nosotros pronunciamos palabras en el inglés, como el ejemplo que hicimos con lo del bistec, y que se nos queda ese término ahí. Lo mismo les pasa a ellos allá con palabras que vienen del extranjero o de otras etnias diferentes a los anglosajones y las adaptan al inglés. Entonces ellos forman en cierta manera el mismo fenómeno de los americanismos, que es que bueno, nosotros pronunciamos mal el inglés y lo queremos pronunciar en español. Forzamos las palabras a que suenen, vienen del inglés y las forzamos a que suenen en español. También a ellos les ocurre lo mismo. Hay palabras que proceden de otros idiomas y las forzan un poco a que suenen a inglés. Y ahí es donde encontramos esta variabilidad. Por eso esta última palabra es especial, y no estaría quizás como incluida dentro de las Magic E, porque puede parecer así, pero puede también variar porque no sigue el parámetro de separación silábica del resto de palabras. Bueno, por el día de ahora nos quedamos con esta lámina entonces con los sonidos de la long A. Mañana trabajaremos con otro sonido, ¿verdad? Les voy a compartir también este documento que no se los he hecho llegar. Mañana vamos con el otro sonido largo que es I. Well, that's gonna be all for tonight. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I wait you for tomorrow, first guy. Goodbye. Goodbye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Goodbye. Have a good one. Goodbye. Thank you.